de ser parte de las Autodefensas Unidas de Colombia a un pastor visionario que predica por todo el mundo. Esta es la historia de Halby. En un operativo caigo en una emboscada escaso a 1 metro, o menos de 1 metro, en una emboscada con la guerrilla. Ni yo le di un tiro a él, ni él dio un tiro sobre mí. Sentí el miedo que ahí iba a morir. Estando allá adentro, pues mi pensamiento era llegar a la cima alta. Era un grande de la organización. Me tocó dormir a orillas de quebrada, a orillas de río. Me tocó dormir en casas abandonadas. Yo nací en la ciudad de Montería y a raíz de los 4 años mi papá campesino dejó el campo y se fue a la ciudad de Barranquilla, y ahí fue donde mi vida se realizó, en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué lo llevó a ser parte de las Autodefensas Unidas de Colombia? Estaba pasando una etapa de juventud que todo lo estaba viendo como tranquilo, lo veía normal, y me llamó la atención de trabajar porque veía andar muchos en los pueblos en moto, y pensé que si yo tenía una moto, un revólver y muchas mujeres, podía trabajar en un pueblo, pero desconocía muchas cosas interiores. Cuéntenos la peor experiencia que vivió haciendo parte de las Autodefensas. Cuando ingreso, que me llevan a una escuela a entrenar, mi padre y mi familia me buscaban, y cuando me buscaban preguntaron dónde era yo les dije de dónde venía, dijeron que no me iban a devolver. Ese fue un entrenamiento, y cuando ya pasamos a las tropas, que es cuando me di cuenta que habían tropas, estábamos camuflados, fusiles. En un operativo caigo en una emboscada escaso a 1 metro, o menos de 1 metro, en una emboscada con la guerrilla, y fue un susto muy grande porque nunca había topado un combate tan fuerte, tan cerca, y cada bala que lanzaba al guerrillero pegaba a los lados, y yo pensaba que decía que era que estaba de buena, y las balas que yo tiraba y disparaba pegaban en todo el centro del árbol. Ni yo le di un tiro a él, ni él dio un tiro sobre mí. Fue la parte más difícil que pude vivir en un combate. ¿Cuántos años duró usted en las Autodefensas? Duré 2 años. 2 años duré ahí en la organización. ¿Qué lo hizo desertar de las Autodefensas? Cuando ya iban transcurriendo los 2 años en un operativo por los lados del Chocó, en unos cambuches, vi una Biblia y me robó la Biblia. Me robó una Biblia. Cuando yo me robo la Biblia y me la llevo, no nos dejaban prender luces, tenía una luz roja para la noche. Y yo empecé a leer la historia de Moisés. Me impacta que el mar se abre, todas las cosas, lo que pasa. Y me llevó esa noche a hacer una oración. No conocía nada de las cosas del Señor, y yo dije: Señor, guarda la guerrilla, guarda los paracos, guarda a mi madre, mis amigos, dame un sueño hermoso. Y tengo un sueño donde Dios me habla, que me decía si me sentía bien, si me hacía falta algo y cómo estaba. Yo materialmente le dije que estaba bien, pero realmente pude entender que hablaba era mi corazón, y estaba vacío en mi corazón. De ahí ya vuelvo a tener el encuentro nuevamente de escuchar la voz audible. Cuando escuché la voz que me dijo: sal de aquí, yo me asusté y volteo a espalda pensando que era un compañero que me hablaba, y no era un compañero, no veo a nadie, y la voz era muy constante, que me atreví a preguntar quién eres, y fue cuando me dijo: soy el que soy y pronto me conocerás. Ahí fue cuando usted decidió seguir los pasos de... Se acerca un comandante, planean un operativo muy fuerte donde iban a organizar 1.500 hombres a romper zona. Romper zona significa entró a un lugar que nunca el ejército y la organización había entrado para sacar guerrilla. Y cuando planean eso, por primera vez en mi vida entró un miedo de que yo iba a caer muerto en ese combate. De tantos combates que había sobrevivido, sentí el miedo que ahí iba a morir. Cuando un comandante me mira y me dice: te veo pálido, amarillo, estás enfermo. Y el que yo escoltaba me dijo: si estás enfermo, salga afuera y vaya al médico. Cuando yo voy al médico y me examina y estoy bien, no encuentran enfermedad, no encuentran nada, no encuentran paludismo, nada de esas cosas, vuelvo a escuchar la voz que me dijo: vete. Yo le dije: estás conmigo, y me dijo: todo el tiempo he estado contigo. Desde ese día tomé la decisión de volarme de la organización. Fue cuando me devolví a Barranquilla nuevamente. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos como pastor? Cuando yo inicio el pastorado, lo inicio en una zona que no quería, porque el Señor me dijo: volverás a donde te saqué, y yo no quería. Ya habían pasado un lapso de muchos años, y empiezo en los lados de entre Córdoba con Antioquia a abrir unas obras por allá que me envía a la misión, y estando en ese lugar que empiezo a dar los primeros pasos a pastorear, empecé a ver la gloria de Dios. Obvio, como toda obra, toda misión, la necesidad de las escasez, pero lo lindo es que podía ver la gloria de Dios, milagros, sanidades, gente restaurada, gente recuperando su hogar, su familia, y empecé caminando 6 horas, 7 horas, 8 horas. Me tocó dormir a orillas de quebrada, a orillas de río, me tocó dormir en casas abandonadas. Cuando empecé la obra misionera, con una pasión y un objetivo, ver la gloria de Dios en cada persona. ¿Cuándo se dio cuenta que Dios lo había dotado de un don? Cuando llegué a un lugar a comprar en una tienda, y cuando voy a comprar, llegó una muchacha a comprar, y cuando yo la miré, me baja un éxtasis que dice la Biblia, éxtasis revelación, donde yo veo que la familia la querían obligar a casarse con un muchacho, y él no quería ese muchacho porque estaba económicamente, él amaba a otra persona. Y sentí algo en mi cuerpo, temblaba, y yo le dije esas cosas, y ella se sorprendió que cómo yo sabía esa verdad. Yo fui corriendo donde una pastora que vive hoy por hoy, una mujer muy usada en Dios, y le comento lo que me pasaba, y ella me dice que había recibido
recibido el don de ciencia, de discernimiento. Me dijo que me iba a enseñar a manejar todas estas cosas porque o si no, pues me hacían creer que era como un brujo. Fue donde ella duró 3 años formándome y preparándome para poder saber manejar las cosas de Dios. ¿Qué países ha recorrido usted predicando la palabra? El Señor permitió el primer país pisar, Uruguay, donde unos hebreos judíos dio el privilegio de viajar a ese lugar, a esa tierra hermosa, maravillosa y fría. Voy allá, duré un mes predicando la palabra, Dios hizo cosas maravillosas y de ahí pues se abrieron agendas a otras naciones más y todavía siguen agendas abiertas a otras naciones más en la obra misionera que he tomado sirviéndole al Señor. ¿Qué es lo más lindo o el milagro más impresionante que usted ha visto en su camino como misionero de Dios? Son muchos ver personas que salen de cáncer, ver personas que estaban postradas en la cama y se levanten. Una vez llegué a un lugar en Salamina, un señor postrado en cama, me llamaron. Cuando toco la puerta y abren, yo digo buenas, el señor se paró de la cama y dijo, llegó el pastor, preparen comida. La familia quedó sorprendida porque me decían que tenían 2 meses que no se paraba de la cama. Y en el momento que comíamos todo, el señor se le quitó dolencia, todo, o sea, ni oramos porque solamente le dimos gracias a Dios con decir buenas, pero sé que no fui yo, sé que fue el poder de Dios quien lo levanta en ese lugar. Fue lo que me impactó, que con decir buenas y llegar en ese lugar, él se para de la cama donde tenía 2 meses postrado. ¿Por qué dice que Dios lo escogió usted para sacarlo de las autodefensas y volverlo un pastor misionero? Fue un propósito. En esta vida Dios tiene un propósito con todo. Diferentes caminos, diferentes llamados, algunos empresarios, otros a pastorear, otros a cantar. Para mí es un honor de ser escogido por Dios, donde pensé que no estaba mi corazón, ni mi mente, ni mi proyecto. Pero cuando fui emprendiendo este camino, darme cuenta por la palabra de ser un escogido primeramente para salvación, para heredar de ese reino de los cielos, y que me haya escogido para anunciar la palabra como mucho Dios ha escogido, ha sido un privilegio, un honor servir a ese Dios maravilloso que ha creado pues esta maravilla que hoy estamos aquí disfrutando, este río, y Él es como un río de agua de vida, un río que recorre nuestro cuerpo y nos limpia, nos purifica y renueva todas las cosas. Entonces ha sido un privilegio servir en este camino a este Dios maravilloso. Si no hubiera sido pastor, ¿qué hubiera terminado siendo? Tremenda pregunta. Cuando estaba en la organización, estando allá adentro, pues mi pensamiento era llegar a la cima alta, ser un grande de la organización. Pero qué privilegio que Dios borró y derribó esa muralla que hoy me escogió para el servicio de Él. Pero en mis planes estaba ser un grande. Hoy estuviera muerto, porque en Barranquilla también fueron muchas las cosas que hice y yo llego a los pies del Señor con un sicario atrás buscándome para matarme. Entonces yo dijera que si no hubiese tomado los caminos del Señor no estuviera con vida, estuviera muerto. Pastor, usted con la sabiduría que Dios lo ha dotado, ¿nos podría regalar un mensaje para todas las personas, la juventud, que necesitan ese mensaje, que necesitan que Dios les llegue al corazón? Amén. Hay un texto bíblico hermoso que dice, para el que cree, todo le es posible. Y hay un Dios maravilloso que si tú crees en ese Dios hermoso, un Dios que transformó mi vida, cambió mi vida, y todas las cosas son posibles, quiero decirte que para lo que tú tienes destinado, proyectado, visionando, es posible tú alcanzar. Es posible en Cristo Jesús ser sano, es posible en Cristo Jesús emprender en tu familia, emprender en tu negocio, emprender en tus proyectos. Es posible en Cristo Jesús alcanzar lo grande. Dios es un Dios grande, no un Dios pequeño, y si tú visionas con algo grande, Dios va a derramar algo grande para tu vida. Así que la palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En Dios hallamos descanso, reposo, tranquilidad. Él es la solución de todo. Te invito a que dobles tu rodilla, a que busques de Dios. No necesitas estar constantemente 24 horas encerrado en algo. Con solo tú creer, como dice la palabra, enciérrate en tu aposento, y con tú doblar tu rodilla y clamarle, decirle a Dios, heme aquí, habla con Él, dialoga con Él. Es el momento de tú expresar lo que tú tienes y comentárselo a Él. Él te va a escuchar. Y cuando Él te escucha, Él empieza a responder y Él empieza a abrir puertas. Y estoy seguro que hay mucha gente con corazones abatidas, con mucha gente enferma, mucha gente que ha querido quitarse la vida. Y es el tiempo de mirar a Dios, es el tiempo de volver. Hay gente apartada, que es el tiempo de retomar las cosas con Dios. Y te invito a que retomes y vuélvete al camino del Señor para que veas cómo empieza a abrir las puertas y empieza a bendecir tu vida. Así que ha sido un placer, muchos saludos y muchas bendiciones para tu vida.